Si estás viendo esto ahora, necesito que entiendas algo antes de seguir. No todos los mensajes aparecen en cualquier momento. No toda información puede ser recibida por cualquier conciencia. Hay instantes muy específicos en los que todo se alinea, y este es uno de ellos. El hecho de que este video te haya encontrado, que hayas hecho clic, que estés escuchando estas palabras justo ahora, no es casualidad, no es suerte, y no es el algoritmo. Es sincronía. Algo dentro de ti sabía que tenía que llegar hasta aquí. Tal vez no lo pensaste con claridad, tal vez no lo buscaste activamente, pero aquí estás. Detente un segundo, respira, siente tu cuerpo mientras escuchas esto. ¿Notas esa sensación extraña de reconocimiento? Como si una parte de ti ya supiera lo que viene, aunque tu mente todavía no lo entienda del todo. Eso no es imaginación, es percepción. El campo, llámalo como quieras, no funciona como una señal abierta que transmite para todos al mismo tiempo. Funciona con precisión. Entrega información específica a conciencias específicas, en momentos exactos, y este es tu momento. No estás consumiendo contenido, estás recibiendo una transmisión que solo tiene sentido ahora. Mañana no sería igual, la semana que viene tampoco, porque tu nivel de apertura cambia, tu estado interno cambia, y este instante no se repite. Pero antes de ir más profundo, si sientes que este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal, como un acto consciente para decirle al universo: estoy listo para crear mi nueva realidad. Me comprometo con propia expansión. Ahora quédate. No escuches esto como una idea interesante. No lo analices. Recíbelo. Porque lo que estás a punto de escuchar no viene a entretenerte. Viene a activar algo que ya estaba preparado en ti. Y cuando entiendas por qué llegaste hasta aquí, vas a empezar a ver tu vida desde otro lugar. Nada de lo que viviste fue suelto. Nada fue un error aislado. Todo estaba afinando tu percepción para este punto exacto. Y desde aquí, todo empieza a ordenarse. Antes de seguir avanzando, hay algo que necesitas reconocer con honestidad. No todo lo que llega a tu vida llega para enseñarte algo nuevo. Algunas cosas llegan para confirmarte lo que ya sabías, pero no estabas listo para aceptar. Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas cree que la conciencia funciona como un interruptor, apagado o encendido, como si un día despertaras y todo cambiara de golpe. Pero no es así. La conciencia se afina, se ajusta, se entrena. Y ese entrenamiento ocurre cuando tu sistema interno, mente, cuerpo y emoción, alcanza un punto mínimo de coherencia. No perfección, coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de estar completamente en conflicto. Tal vez por eso en los últimos meses empezaste a notar algo distinto. No algo espectacular, algo silencioso. Momentos de pausa inesperada. Ideas que no se iban rápido. Sensaciones difíciles de explicar, como si algo se estuviera ordenando por debajo de la superficie. Eso no es casualidad. Antes de que una conciencia pueda recibir un mensaje profundo, primero aprende a reconocer cuando algo no es aleatorio. La mayoría vive inmersa en ruido. Todo parece igual, todo pasa rápido. Pero cuando la percepción se afina, la realidad deja de ser muda, empieza a responder. Coincidencias demasiado exactas, situaciones que encajan con precisión, señales que ya no puedes seguir llamando casualidad. Tal vez pensaste en alguien y apareció. Tal vez necesitabas una respuesta y llegó de una forma inesperada. Tal vez escuchaste una frase que parecía dicha solo para ti. Eso no es decoración, es entrenamiento perceptivo. El campo no entrega información cuando la buscas desde la ansiedad. La entrega cuando tu nivel de apertura coincide con lo que puede ser recibido sin distorsión. Por eso ahora, no antes, no después. Detente un momento, respira. Pregúntate con sinceridad, ¿habrías podido escuchar esto de la misma manera hace un año? Probablemente no. No por falta de capacidad, sino por falta de experiencia vivida. La conciencia no se expande acumulando ideas, se expande integrando evidencia interna. Por eso tu camino incluyó confusión, pérdidas, errores, desvíos. Nada estuvo fuera de lugar. Cada experiencia ajustó algo en ti. Tu tolerancia a la incertidumbre, tu capacidad de soltar control, tu habilidad de avanzar sin garantías. Eso es entrenamiento. Cuando el campo empieza a prepararte, no lo hace haciéndote la vida más cómoda. Lo hace haciéndote más capaz. Por eso el despertar muchas veces no se siente luminoso al inicio. Se siente como una incomodidad suave, como si algo ya no encajara, pero aún no supieras con qué reemplazarlo. Y aquí viene algo clave. No todos llegan hasta aquí. Muchos vuelven a lo conocido. Tú no. Algo en ti siguió atento. No hacia afuera, hacia adentro. Esa sensación de hay algo más no es mental. Es el campo reconociéndose a sí mismo a través de tu conciencia. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a moverse. En el siguiente bloque vas a entender por qué. Cuando esta sintonización comienza, algunas cosas en tu vida parecen desordenarse. Y por qué eso no es pérdida, sino reconfiguración.
Quédate presente. Lo que sigue solo encaja ahora. Cuando este proceso empieza, casi nadie se da cuenta de inmediato, porque no llega como una revelación clara. Llega como una sensación incómoda de que algo ya no encaja. No es caos externo al principio, es un desajuste interno. Empiezas a notar que ciertas conversaciones te cansan más de lo normal, que algunas rutinas que antes sostenías sin cuestionar ahora se sienten vacías, que ciertos objetivos que perseguías ya no generan la misma energía, y eso confunde, porque una parte de ti quiere seguir adelante como siempre. Quiere estabilidad, quiere continuidad, quiere que nada se rompa. Pero el campo no ajusta sumando capas nuevas sobre una estructura vieja. Ajusta retirando lo que ya no es compatible. Por eso, cuando la conciencia empieza a elevar su nivel de coherencia, lo primero que suele ocurrir no es expansión visible, sino fricción. Fricción entre quién eras y quién estás empezando a ser. Relaciones que parecían firmes empiezan a sentirse tensas. Planes que dabas por seguros dejan de resonar. Espacios donde antes encajabas ahora te resultan extraños. No porque haya algo mal en ti, ni porque hayas cambiado demasiado, sino porque tu frecuencia interna ya no coincide con esos entornos. Aquí es donde muchas personas interpretan mal el proceso. Creen que algo está fallando, que están retrocediendo, que perder es señal de error, pero el campo no quita por castigo, quita por coherencia. Antes de sostener una percepción más amplia, necesitas espacio interno, y ese espacio no se crea acumulando más experiencias, más vínculos, más estímulos. Se crea soltando. Soltar no siempre es consciente. A veces es una conversación que se apaga sola. Un vínculo que se enfría sin conflicto. Una oportunidad que simplemente no se vuelve a presentar. Eso no es rechazo, es reordenamiento. El campo no trabaja con apego, trabaja con alineación. Por eso, cuando intentas aferrarte a algo que ya no vibra contigo, aparece el desgaste, la ansiedad, la sensación de estar empujando una realidad que ya no responde. Detente un momento, respira, mira hacia atrás, observa con honestidad. ¿Cuántas cosas que se cayeron en tu vida hoy puedes ver que no habrían podido acompañarte hasta donde estás ahora? En su momento dolió, confundió, tal vez te hizo sentir que perdías estabilidad. Pero ahora, desde aquí, puedes empezar a reconocer algo distinto. Si se hubiera quedado, te habría mantenido en una versión de ti que ya no era real. Este proceso no busca aislarte, busca afinarte. Por eso, muchas veces el ajuste viene acompañado de silencio, menos estímulos, menos distracción, más espacio para sentir. Y ese silencio asusta, porque deja al descubierto lo que antes tapabas con ruido. Pensamientos que evitabas, emociones que no querías mirar, preguntas que postergabas. Pero sin ese silencio, no hay recalibración posible. El campo no puede comunicarse cuando todo está saturado. Necesita un mínimo de quietud para que la señal se vuelva clara. Por eso, si últimamente te sentiste más introspectivo, más selectivo, más sensible a lo que te rodea, no es debilidad, es sensibilidad afinada. Estás aprendiendo a distinguir lo que suma de lo que dispersa. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de madurez profunda. Porque vivir alineado no es tener todo resuelto. Es dejar de sostener lo que ya no eres por miedo a lo desconocido. En el siguiente bloque vamos a ir todavía más adentro. Cómo este ajuste empieza a cambiar la forma en la que la realidad responde a ti. Y por qué, cuando la coherencia interna se consolida, las sincronías dejan de ser raras y empiezan a volverse naturales. Quédate presente. Lo que viene solo se entiende desde este punto. Después del desorden inicial, ocurre algo sutil pero decisivo. No es inmediato, no es espectacular, pero si estás atento, lo notas. La realidad empieza a responder de otra manera. No porque estés manifestando algo conscientemente, ni porque estés haciendo rituales, repitiendo frases o intentando controlar el resultado, sino porque tu estado interno dejó de estar tan fragmentado. Cuando la coherencia empieza a consolidarse, el campo deja de ofrecer resistencia. No empuja, no bloquea, acompaña. Y eso se siente como fluidez. Situaciones que antes parecían trabadas comienzan a moverse sin fricción. Conversaciones necesarias aparecen en el momento justo. Decisiones que antes te paralizaban ahora se vuelven claras. Incluso si no son fáciles, no es magia, es correspondencia. La mayoría de las personas intenta cambiar su realidad desde la acción, haciendo más, esforzándose más, controlando cada detalle. Pero el campo no responde principalmente a lo que haces, responde al estado desde el que lo haces. Por eso dos personas pueden realizar la misma acción y obtener resultados completamente distintos. No es el acto, es la frecuencia. Cuando tu estado interno está en conflicto, la realidad refleja conflicto. Cuando hay coherencia, la realidad coopera. Tal vez empezaste a notarlo en cosas pequeñas. No grandes eventos, sino ajustes precisos. Un mensaje que llega cuando lo necesitabas. Una puerta que se abre sin que tengas que empujarla.
una oportunidad que aparece justo cuando estabas listo para verla. Eso no es suerte acumulada, es sincronía sostenida. El campo responde cuando tu energía deja de dispersarse, y la energía se dispersa cuando luchas contra lo que es. Por eso integrar tu historia fue tan importante. Por eso dejar de pelear con el pasado libera fuerza creativa en el presente. Cuando ya no gastas energía resistiendo, esa energía queda disponible para crear. Y aquí hay algo que suele pasar desapercibido. La respuesta del campo no siempre se ve como ganar. A veces se ve como una claridad que te lleva a soltar algo. A veces se ve como una decisión que corta un camino. A veces se ve como un no que, aunque incómodo, se siente verdadero. Eso también es respuesta, porque el campo no está diseñado para complacerte. Está diseñado para reflejar coherencia. Por eso, cuando empiezas a vivir desde un estado más alineado, la ansiedad baja. No porque tengas todo resuelto, sino porque ya no estás empujando contra la corriente. Hay una confianza silenciosa que empieza a instalarse, no una fe ciega, una certeza corporal. Sabes, en un nivel profundo, que lo que te corresponde te encuentra, y lo que no se cae solo. Sin forzar, sin perseguir, esa confianza cambia tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que llegas tarde, dejas de vivir apurado. Entiendes que el campo no opera en cronogramas humanos, opera en sincronía. Cuando algo no ocurre, no es castigo ni negación, es preparación. Y si miras hacia atrás, probablemente puedas ver un patrón claro. Todo lo que llegó antes de tiempo se fue mal. Todo lo que llegó cuando estabas listo, se sostuvo. Eso no fue casualidad, fue ley. La misma ley que ahora empieza a operar con más claridad en tu experiencia. Pero aquí viene el punto clave de este bloque. Cuando la realidad empieza a responder, también aumenta tu responsabilidad. No culpa, no presión, conciencia. Empiezas a darte cuenta de que tu estado interno importa, que no eres una víctima pasiva del contexto, pero tampoco un controlador absoluto. Eres un punto de interacción, un nodo consciente dentro de un sistema vivo, y eso cambia la forma en la que eliges. ¿Qué pensamientos alimentas? ¿Qué conversaciones sostienes? ¿Qué entornos frecuentas? No desde el miedo, desde coherencia, porque una vez que el campo responde, deja de insistir. Ya mostró. Ahora observa qué haces con eso. En el siguiente bloque vamos a entrar en algo aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando esta coherencia empieza a estabilizarse? ¿Y por qué algunas personas sienten calma mientras otras sienten vértigo en este punto? No es lo que parece. Permanece presente. Lo que sigue completa este movimiento. Cuando la coherencia interna empieza a estabilizarse, no siempre se siente como paz inmediata. Muchas veces se siente como vértigo. No el vértigo del caos, sino el vértigo de darte cuenta de que ya no puedes seguir viviendo desde el mismo lugar. Hasta ahora, una parte de ti podía refugiarse en la duda, en la confusión, en el todavía no sé. Eso, aunque incómodo, también protegía. Pero cuando la coherencia se vuelve clara, esa protección se cae. Empiezas a ver con nitidez qué decisiones ya no puedes postergar, qué límites necesitas marcar, qué verdades internas ya no puedes seguir negociando. Y eso da miedo, no porque estés en peligro, sino porque tu identidad empieza a reorganizarse. Durante años, construiste una versión de ti basada en adaptación. Adaptarte a expectativas, adaptarte a entornos, adaptarte a lo que parecía necesario para pertenecer o sobrevivir. Esa versión cumplió su función, pero no puede acompañarte a donde estás entrando ahora. Por eso aparece el vértigo. No sabes exactamente quién vas a ser después, pero sabes con claridad quién ya no puedes seguir siendo. Detente un momento, respira. Tal vez en este punto sientes una mezcla extraña, calma por dentro y al mismo tiempo una inquietud suave. No es contradicción, es transición. La calma viene de la coherencia, la inquietud viene del cambio de identidad. Y aquí es donde muchas personas se sabotean, confunden vértigo con error, confunden incomodidad con señal de retroceso y vuelven a lo conocido, no porque lo deseen, sino porque lo reconocen. Pero la coherencia no se puede olvidar una vez que se siente. Puedes distraerte, puedes postergar, puedes intentar adaptarte de nuevo, pero algo dentro de ti ya sabe. Y ese saber no es ruidoso, no grita, no exige. Es una certeza tranquila. Cuando esa certeza aparece, el campo deja de empujarte. Ya no necesita forzar experiencias para despertarte. Ahora observa cómo eliges. Por eso en este punto, la vida suele volverse más simple y más exigente al mismo tiempo. Más simple porque ya no hay tantas opciones reales. Más exigente porque ya no puedes engañarte con facilidad. Empiezas a sentir cuando algo no es coherente casi de inmediato. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Tensión, cansancio súbito, resistencia interna. El cuerpo se convierte en un indicador de verdad. Y eso es un cambio profundo, porque pasas de vivir reaccionando al entorno a vivir escuchándote mientras interactúas con él. La coherencia no te aísla del mundo, te vuelve más presente en él. No te vuelve rígido, te vuelve preciso.
Empiezas a decir menos cosas, pero más verdaderas, a hacer menos movimientos, pero más alineados, a soltar lo que ya no encaja. Y aquí hay algo importante que suele generar confusión. Este proceso no te vuelve mejor que otros, no te coloca por encima, no te separa desde el ego, te separa desde la frecuencia. Cuando dos frecuencias ya no coinciden, no hay conflicto, solo distancia natural. Algunas personas se van a alejar sin explicación, otras se van a acercar con una facilidad inesperada. No porque hayas cambiado de personalidad, sino porque dejaste de forzar coherencias falsas. Eso es madurez energética. Y esa madurez trae consigo una pregunta inevitable, que vamos a abordar en el siguiente bloque. ¿Qué haces ahora con esta coherencia? Porque una cosa es reconocerla, y otra muy distinta es sostenerla en lo cotidiano cuando nadie te está mirando. Ahí es donde el proceso se vuelve real. Quédate presente. Lo que viene no es teoría. Llegar a este punto no fue el verdadero desafío. Reconocer la coherencia tampoco. El verdadero trabajo empieza ahora. Sostenerla cuando la vida se mueve. Porque es relativamente fácil sentir claridad en el silencio, en la introspección, en espacios donde nada te exige reaccionar. Lo difícil es mantener esa claridad cuando vuelves a lo cotidiano, cuando aparecen las urgencias, cuando otros esperan respuestas rápidas, cuando el entorno intenta devolverte a viejas dinámicas. Aquí es donde muchas personas creen que perdieron algo. Dicen, ya no me siento igual, antes estaba más conectado. Pero no es pérdida, es integración. La coherencia no se manifiesta como un estado elevado permanente, se manifiesta como una forma distinta de responder. Responder en lugar de reaccionar, elegir en lugar de repetir, detenerte un segundo antes de decir sí o antes de decir no. Eso es sostener coherencia, porque cuando tu sistema interno cambia, la vida no se detiene para adaptarse a ti. Al contrario, te observa. El campo observa qué haces con lo que ya viste, no para juzgarte, sino porque la creación es un proceso compartido. Aquí aparece una tentación sutil, querer volver a sentir la intensidad del inicio, la emoción, la revelación. Pero ese no es el punto. La coherencia madura no es intensa, es estable, no grita, no necesita confirmación constante. Se expresa en pequeñas decisiones repetidas con consistencia. ¿Qué pensamientos alimentas cuando nadie te corrige? ¿Qué conversaciones eliges sostener? ¿Y cuáles dejas caer? ¿Qué compromisos aceptas, incluso si antes lo habrías hecho por costumbre? Sostener coherencia es aceptar que ya no puedes traicionarte sin sentirlo de inmediato. Antes podías ignorar esa incomodidad. Ahora no. Tu cuerpo responde más rápido. Tu energía se retrae cuando algo no encaja. La tensión aparece como señal, no como castigo. Eso es sensibilidad afinada. Y aquí es donde muchas personas se confunden y creen que están volviéndose frágiles. No es fragilidad, es precisión. Antes necesitabas grandes golpes para darte cuenta de que algo no estaba bien. Ahora, una sensación mínima es suficiente. Ese es el cambio. El campo no espera perfección de ti, espera coherencia sostenida. Eso significa que puedes equivocarte, dudar, cansarte, sin perder el eje. Porque ya no estás buscando validación externa para saber si vas bien. Lo sabes internamente. Y cuando te sales, también lo sabes. No para castigarte, para corregir. Este punto es clave. La coherencia no te vuelve rígido, te vuelve honesto. Honesto con tu energía, honesto con tus límites, honesto con lo que ya no puedes seguir sosteniendo. Y esa honestidad cambia tu forma de vivir. No haces más, haces lo necesario. No hablas más, hablas con intención, no persigues, permites. En el siguiente bloque vamos a entrar en algo que surge naturalmente. Cuando esta coherencia se sostiene en el tiempo, una sensación nueva de responsabilidad consciente. ¿Y por qué eso no es peso, sino libertad? Quédate presente, esto empieza a profundizarse. Cuando la coherencia se sostiene, algo cambia en tu interior de forma silenciosa pero profunda. No se siente como presión, se siente como responsabilidad consciente. No responsabilidad en el sentido pesado, moral o exigente, sino una comprensión clara. Tu estado interno importa. Empiezas a darte cuenta de que no eres una víctima del contexto, pero tampoco un controlador absoluto de la realidad. Eres un punto de interacción, un nodo consciente dentro de un sistema vivo, y esa comprensión lo cambia todo. Porque ya no esperas que el mundo se acomode para recién entonces estar en calma. Empiezas a cuidar tu estado interno primero, sabiendo que la realidad responde después, no como premio, como reflejo. Aquí ocurre un giro importante. Dejas de buscar señales externas todo el tiempo. Antes necesitabas confirmaciones, números repetidos, mensajes, coincidencias constantes. Ahora no tanto. No porque hayan desaparecido, sino porque ya no las necesitas para sentirte alineado. La coherencia se vuelve una sensación corporal estable, una base. Y desde esa base eliges qué pensamientos sigues alimentando, qué historias internas decides soltar, qué conversaciones ya no te representan.
no desde el miedo a equivocarte, desde claridad. Esta responsabilidad no te aísla, te vuelve más libre, porque dejas de reaccionar automáticamente. Y cuando no reaccionas puedes elegir. Elegir no engancharte, elegir no justificarte, elegir no entrar en dinámicas que ya conoces demasiado bien. Eso es madurez energética. Y con esa madurez viene algo más, una relación distinta con el tiempo. Dejas de sentir que todo es urgente, que todo tiene que resolverse ya, que estás llegando tarde. Empiezas a entender que el campo no opera en cronogramas humanos, opera en sincronía. Cuando algo no ocurre, no es rechazo, es preparación. Y cuando ocurre, no es casualidad, es coincidencia de estados. Mira tu historia con honestidad. Todo lo que llegó antes de tiempo se desarmó. Todo lo que llegó cuando estabas listo se sostuvo. Eso no fue suerte, fue ley. Y ahora esa ley se vuelve más visible para ti. Por eso la responsabilidad que aparece no es carga, es alivio. Ya no necesitas forzar, ya no necesitas convencer, ya no necesitas perseguir. Sabes que lo que te corresponde te encuentra y lo que no se cae solo, sin lucha. Pero aquí viene algo importante que vamos a explorar en el siguiente bloque. Cuando esta responsabilidad se integra, también cambia la forma en la que te relacionas con otras personas, con vínculos, despedidas y encuentros. Y ahí es donde muchos sienten que algo se pierde, cuando en realidad algo se está ordenando. Permanece presente. Lo que viene toca lo más humano de este proceso. A medida que esta responsabilidad consciente se integra, empiezas a notar un cambio claro en tus relaciones, no de golpe, con naturalidad. Personas que antes ocupaban mucho espacio comienzan a aparecer menos. Conversaciones que solían fluir ahora se sienten forzadas. Vínculos que sostenías por costumbre pierden peso emocional. Y eso puede doler, no porque haya conflicto, sino porque hay desfase. La mayoría de las personas cree que los vínculos se rompen por discusiones, errores o traiciones, pero muchas veces se transforman por algo más simple. La frecuencia ya no coincide. Cuando dos estados internos dejan de resonar, no hace falta que nadie haga nada mal. La distancia ocurre sola. Y aquí aparece una tentación muy humana: querer forzar la cercanía para no sentir la pérdida. Explicar demasiado, justificarte, adaptarte de nuevo. Pero la coherencia no funciona así. Forzar un vínculo cuando la resonancia cambió drena energía. Y tu sistema lo sabe. Empiezas a sentir cansancio después de ciertas interacciones. Una tensión suave, la sensación de que estás actuando. Eso no es frialdad, es honestidad energética. La coherencia no te vuelve indiferente, te vuelve preciso. Y con esa precisión algo hermoso también ocurre. Aparecen nuevas formas de conexión. Personas con las que no necesitas explicarte tanto. Silencios cómodos, conversaciones simples pero verdaderas. No llegan porque las busques, llegan porque ahora puedes sostenerlas. El campo no te da vínculos mejores, te da vínculos coherentes con quien estás siendo. Por eso algunas relaciones se van suavemente, sin pelea, sin cierre formal. Cumplieron su ciclo, y otras llegan sin anuncio, pero con una sensación clara de familiaridad, como si ya se conocieran, aunque no sea así. Eso es resonancia. Aquí hay algo importante. Este proceso no te deja solo, te deja acompañado de otra manera, más real, más limpia. Y para eso necesitas soltar la idea de que perder vínculos es fracasar. No lo es. Es espacio. El campo necesita espacio para reorganizar. No se expande acumulando, se expande soltando. Por eso, cuando sostienes coherencia, también se reordena tu círculo. No por decisión mental, por ajuste natural. Y esto no solo aplica a personas, también aplica a proyectos, a metas, a identidades que ya no te representan. En el siguiente bloque vamos a cerrar este recorrido entendiendo algo fundamental. ¿Qué significa encarnar todo esto en la vida real? ¿Y por qué el verdadero cambio no ocurre en momentos místicos, sino en la forma constante en la que habitas tu experiencia? Quédate. Esto es el anclaje final. Todo lo que has reconocido hasta ahora no tiene valor si se queda solo en comprensión. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando esto deja de ser un momento interno y se convierte en una forma de habitar tu vida. Porque el cambio real no sucede en instantes elevados o reflexiones profundas aisladas. Sucede en lo cotidiano, en lo simple, en lo que repites sin que nadie te vea. Encarnar. La coherencia significa que ya no necesitas recordarte quién eres todo el tiempo. Lo vives. Está en cómo caminas, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, en cómo eliges cuando no hay aplauso ni reconocimiento. No se trata de mantener una vibración alta. Eso es una idea superficial. Se trata de habitarte con honestidad. Cuando encarnas la coherencia, dejas de actuar desde la urgencia de cambiar la realidad. Entiendes que la realidad responde como consecuencia, no como objetivo. Ya no te preguntas constantemente, ¿estoy haciendo lo correcto? Empiezas a preguntarte algo más sutil. ¿Esto es verdadero para mí ahora? Y esa pregunta cambia todo, porque empiezas a elegir desde presencia, no desde miedo.
Desde alineación, no desde expectativa. Encarnar no significa que todo se vuelva fácil. Significa que todo se vuelve más claro. Sabes cuándo avanzar, sabes cuándo esperar, sabes cuándo soltar sin pelearte con el proceso. Y algo interesante ocurre. La necesidad de explicarte disminuye. No porque no puedas comunicar lo que vives, sino porque ya no necesitas validación externa para sostenerlo. El campo no se activa por palabras bonitas, se activa por congruencia sostenida. Por eso este recorrido no termina aquí. No porque falte información, sino porque ahora empieza la parte silenciosa. La parte donde observas cómo eliges, cómo cuidas tu energía, cómo honras lo que ya reconociste. Y aquí quiero dejarte con algo claro, sin adornos. Si llegaste hasta aquí, no fue para que entiendas algo interesante, fue para marcar un punto de no retorno interno. A partir de ahora, hay cosas que ya no podrás ignorar, no porque alguien te las imponga, sino porque tu percepción cambió. Y cuando la percepción cambia, la realidad no tiene otra opción más que reorganizarse alrededor de ella, sin esfuerzo, sin forzar, sin buscar, solo respondiendo. Quédate con esta sensación. No intentes definirla, déjala integrarse, porque lo que sigue en tu vida no nace de este mensaje, nace de lo que hagas con él cuando cierres este video. Y eso, ahora, ya está en tus manos. Antes de cerrar, quédate un instante en silencio, no para analizar lo que escuchaste, sino para reconocer lo que ya se movió dentro de ti. Si este mensaje llegó a tu vida, no fue para darte respuestas rápidas, fue para recordarte que tu estado interno importa, y que cuando hay coherencia, la realidad responde. Universo cuántico es un espacio para volver a ese punto, no para escapar del mundo, sino para habitarlo con más claridad, presencia y dirección. Aquí no vienes a buscar señales externas, vienes a fortalecer tu percepción, a afinar tu atención, a recordar que no estás separado del campo que observas. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, deja que se integre con calma. No lo fuerces, no lo apures. La transformación real no ocurre de golpe. Ocurre cuando eliges, una y otra vez, ser coherente contigo mismo. Quédate con esta afirmación. Cuando alineo mi estado interno, el campo se ordena a mi favor. Guárdala, no como una frase, sino como una intención viva, porque desde este punto, tu conciencia ya sabe cómo avanzar,